Buenas tardes, maestra y compañeros alumnos. Mi nombre es Agnes Amar Vicente Arrola, mi compañera es Arely Michelle Estrada Janacua y mi compañero es César Alberto Cano Silva. Nosotros conformamos el equipo 3 y que es modo de producción asiático. Buenas tardes. Fue un modo de producción de los menos desarrollados o que menos información podemos tener, y por lo mismo es que se tiene una controversia. El modo de producción asiático se empieza a desarrollar lo que es la propiedad primitiva debido al excelente y organizado desarrollo del modo de producción asiático. La propiedad comunal de los medios de producción, las relaciones y establecimientos de organización tienen como consecuencia de operaciones de distribución equitativas de los objetos y del trabajo. En este modo de producción se desarrollan las especialidades, también se producen alimentos. En el modo de producción asiático fue un sistema económico y de producción habitual en muchas zonas del mundo cuando tuvo un lugar en las comunidades primitivas. También es conocido como régimen despótico tributario y se desarrolló en zonas de Asia, Egipto, Persia y de América prehispánica. Uno de los autores que popularizó este término fue Karl Marx en su obra Formaciones Económicas Precapitalistas en 1850. Pasó de propiedad comunal de tierra entre privada. En estos sistemas destacaba el despotismo oriental ligado al modo de producción asiático. Frente a las estructuras más primitivas, en este modo de producción ya existía la explotación que es el hombre por el hombre. Además, a pesar de que se trabajaba para cubrir las necesidades de la comunidad, pues también existía una clase dirigente que cobraba un tributo a los trabajadores. La figura principal de esta clase es dominante, que era el déspota. Para Marx, estas sociedades, aunque no son consideradas esclavistas, sí dan un lugar a un término que es esclavitud general. Esto se puede observar especialmente cuando las comunidades tenían que trabajar para otras comunidades por razones de cierta conquista. En este sistema productivo, los habitantes de la comunidad trabajaban para conseguir los productos necesarios para ser autosuficientes, y se trataba de explotaciones comunitarias, y cuando existían excedentes se podían intercambiar o vender a otras comunidades que había. Por sus propias características, se dice que este modo de producción está unido a las formas productivas más desarrolladas, como pueden ser la agricultura o la ganadería. Karl Marx fue uno de los primeros pensadores que describió este tipo de modo de producción. Para él daba lugar a la esclavitud general, ya que en definida los trabajadores tenían que obedecer a una clase dirigente. Por eso Marx argumentaba que había explotación del hombre por el hombre. La estructura económica del modo de producción va de comunidades, eran bastante simples. Entre los trabajadores no había prácticamente especialización ni diferencias sociales, todos eran igualmente explotados por las clases dirigentes. Formalmente los trabajadores eran libres y se ocupaban de las tierras que eran propiedad de la comunidad en la práctica y estaban subordinados a los mandatarios. Lo que es el Estado y el déspota, que es los nobles, los militares, los administradores y los sacerdotes, que formaban la clase dominante de este tipo de sistema. A pesar de que no se consideraba un Estado moderno, sí había una estructura semejante a un aparato estatal. En la cabeza de este aparato se encontraba el déspota. En muchas ocasiones este buscaba una legitimación religiosa para su poder absoluto con la ayuda de una casta sacerdotal, e identificarse con los dioses o incluso afirmar que eran uno de ellos. Era fundamental para afianzar su poder frente al pueblo. Tanto el déspota como el resto de los que formaban esta clase dominante, que eran los que recibían los tributos de los trabajadores, por lo que sus condiciones de vida eran mucho mejores que las del pueblo general. Ventajas de la explotación de los trabajadores. No es sencillo mencionar muchas ventajas de este modo de producción, entre las que se pueden encontrar en la propiedad comunal de los medios de producción.
aunque debían pagar el tributo correspondiente el hecho de que las tierras fueran comunales, que la distribución de la propiedad fuera equitativa. De igual forma se puede considerar como ventaja la capacidad para autodesbastarse de todo lo necesario para sobrevivir. Por lo último, cuando producían excelentes, los trabajadores podían comenzar por ellos, enriqueciendo la comunidad, condiciones igualitarias. Dentro de las comunidades no existían diferentes sociales, aunque sí las habían. Con las clases dirigentes, los trabajadores tenían los mismos derechos y obligaciones, por lo que no se producía conflicto. Por ese motivo, los historiadores también preguntan a esa igualdad alcanzaban las mujeres con respecto a los hombres. Aunque a ellas se les reservaba el papel de madre y cuidadora, esas actividades estaban muy protegidas y consideradas como primordiales. Las desventajas, la primera desventaja eran situaciones de explotación de trabajadores. Por parte del dirigente de lo que escribió Marx, la esclavitud general, aunque no había una relación personal amo-esclavo, la realidad era que una comunidad debía responder ante los dirigentes de igual forma. Cuando la guerra provocaba que la comunidad explotara a otra, la situación de vencidos se acercaba mucho al esclavismo. Igualmente, los expertos consideran como desventaja la obligación de pagar tributos al déspota. Dependiendo de la actitud de este, podían ser más o menos abusivos, pero siempre representaban una gran carga para los trabajadores. En conclusión, podemos decir que el modo de producción asiático es el intento de Karl Marx de aplicar el concepto de los modos de producción para analizar otro tipo de sociedades no occidentales, como la Asia. De acuerdo con Karl Marx, la historia cuenta con una cronología, por lo que han pasado una serie de distintos modos de producción. La comunidad tiene un fuerte control sobre el individuo. Existe la ausencia de propiedad primitiva. Tienen derecho las personas de poseer tierras por ser miembros de la comunidad. Fue un sistema precapitalista. Existe explotación del hombre por el hombre, es decir, que existe una clase dominante y una clase dominada. Está ligada a formas de producción más desarrolladas, las cuales son la agricultura y la ganadería. Se trata de un concepto envuelto en mucho debate todavía, dado que no se le menciona explícitamente en el cuerpo de la obra de Marx. Sin embargo, muchos teóricos marxistas lo proponen para aquellas sociedades que atravesaron épocas de dominio colonial por parte de las potencias occidentales. El modo de producción asiático, según los postulados del marxismo, es un intento por aplicar el concepto de los modos de producción con el que Karl Marx estudiaba y analizaba la historia económica del occidente. Las sociedades no occidentales tuvieron desarrollados revolucionarios diferentes. En cambio, el compañero teórico de Marx, Engels, sí se refirió así al modo de producción asiático. Sin embargo, para muchos estudiosos que eran contemporáneos, era similar a las condiciones de la Europa feudal. Aún así, en la historia económica de las sociedades orientales, como lo era la India, frecuentemente referida por Marx, no se daban los patrones de esclavismo o esclavitud de Occidente, sino se distinguía por el Estado, que jugaba un rol predominante a través del control de los canales de la irrigación indispensables para la labor agrícola. Además, el Estado controlaba las tierras, el poder político y el poder militar. Bueno, pues eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Gracias.